Presentamos Mate y Teología, un recorrido ameno por las diferentes áreas de la teología, con Josué Sánchez y Raúl Abraham. Muy buenas, un saludo a todos los amigos oyentes y también televidentes, ya que, pues como sabéis, estamos haciendo el programa no solamente a través de las ondas de Radio Paz, sino que también estamos grabándolo vía Zoom. Un saludo, mi nombre es Josué Sánchez, aquí al otro lado está mi compañero y amigo Raúl. Si quiere dar ¿Qué tal? Buenos días. Pues aquí estamos en un nuevo programa de Mate y Teología. Para los que nos seguís, pues ya es la tercera semana y vamos a continuar pues desarrollando el tema de escatología bíblica, pero también quiero pues para los que quizás se incorporen por primera vez pues dar un poquito pues un repaso de lo que hemos estado viendo. Básicamente pues hemos dado una introducción a lo que es la escatología bíblica, es decir, pues lo que la Escritura nos enseña acerca de los tiempos finales, el cumplimiento final de la historia. Hemos dado una introducción, las diferentes escuelas de interpretación, las corrientes teológicas, y hoy vamos a estar hablando de la providencia divina, que para algunos pues ya esto puede sonar un poco extraño. ¿Qué es eso de la providencia? Porque de hecho es una palabra que no aparece en la Biblia, ¿no? Que, bueno, pasa también como, por ejemplo, con la palabra Trinidad, que no es una palabra que aparece directamente en la Biblia, pero no significa que no esté y que no sea una realidad. Y pues si quieres, Raúl, le damos ya. Que nos Sí, hables un poquito qué es eso de providencia. sí, que al igual la palabra encarnación tampoco aparece en la Biblia y lo vemos a lo largo de los evangelios y algunas profecías. Y cuando hablamos de providencia es uno de los temas donde Pablo en Romanos capítulo 11, del verso 33 al 36, Pablo viene escribiendo acerca de lo que es el evangelio y llega al capítulo 11, una vez que revela ese misterio del capítulo 9, capítulo 10, y nos dice que hay un momento que a Dios no podemos seguirle el paso. Inescrutables son sus caminos, e indescifrables sus juicios. Y el tema de la providencia es uno de ellos. A diferencia de la palabra soberano, que sí aparece en la Biblia, la palabra providencia no aparece, pero la vemos a lo largo de toda la Escritura, y por eso creo que es conveniente, antes de entrar ya en el próximo programa, con el primer punto de la escatología, que es el estado intermedio, poder en el día de hoy abarcar un poco qué significa esta palabra, qué ejemplos bíblicos vemos y finalmente a ver cómo influye esto en la escatología. Así que dado que la palabra providencia en sí no aparece, yo te voy a compartir pantalla y te voy a poner un significado primero del diccionario, de lo que es el diccionario y luego lo que es el concepto teológico en sí, y ir combinándolo también con la escritura. Cuando hablamos de providencia hablamos de, según el diccionario, como bien tenés ahí, la suprema sabiduría de Dios. O sea, tenemos que partir que podemos hablar de una providencia humana en diferentes aspectos de la vida, pero la providencia con mayúscula es la suprema sabiduría de Dios que rige el mundo y a los hombres cuidando de cada uno de ellos. En términos más, tal vez, o menos científicos como este, de diccionario, providencia es que Dios controla absolutamente todo. Si el oyente se tiene que quedar con algo de lo que vamos a hablar hoy, es que Dios controla todo, pero al mismo tiempo ese todo, en el caso del hombre, tiene libertad para expresarse, para decidir y demás. Hay un texto en Hebreos capítulo 1, verso 3, que dice que Dios sustenta el universo con la palabra de su poder. La palabra sustentar ahí, en griego, es la palabra fero, que literalmente significa llevar. Y es como cuando el maestresala, en Juan capítulo 2, llevó las tinajas de agua que finalmente se convirtieron en vino. Y el texto de Hebreos 1.3 nos da la idea de que Dios tiene el universo en su mano y lo está llevando todo hacia un cumplimiento final donde no hay margen de error. Por eso vamos a ver luego cómo la providencia nos ayuda a ser libres de diferentes filosofías, que nos quieren hacer creer que Dios está en el cielo, el hombre acá en la tierra, y todo lo que está pasando es producto de la decisión del hombre. Y vamos a ver de que el hombre es libre de tomar decisiones, pero la providencia nos ayuda a entender de que no es libre de Dios.
de que ni aún un cabello en nuestra cabeza, ni aún un pájaro se cae sin que Dios levante el pulgar. Entonces, soberanía tiene que ver con que Dios tiene la autoridad máxima. Él decreta algo y no tiene que darle explicación a nadie. Providencia es que dentro de esa soberanía, Él tiene todo bajo control y todo es llevado hacia sus planes, hacia sus designios y hacia sus propósitos finales. Esto sería según el diccionario, apoyándolo un poco con Hebreos capítulo 1, verso 3, viendo a Dios como el sustentador de todo. Pero en términos teológicos, que seguramente es lo que más nos compete a nosotros, providencia es que Dios interviene continuamente en todas las cosas creadas. Y si hay algo en lo que Dios no interviene, ese algo por sí mismo no puede subsistir. No sé si es claro el concepto. Por eso ahora luego lo vamos a ver con algún ejemplo bíblico. Dios interviniendo continuamente en todas las cosas creadas. Pero al mismo tiempo esas cosas creadas, por citar un ejemplo en el caso del hombre, no es que Dios maneja al hombre, sino que Dios coopera con el hombre es libre de tomar decisiones, pero siempre bajo el permiso soberano de Dios. Ya. Justo la pregunta que te iba a hacer era esa, ¿qué diferencia había entre soberanía y providencia? Porque al principio como que puede parecer lo mismo, pero claro, hay gente que a lo mejor este tema es la primera vez que lo escucha, esta Sí, palabra, incluso el tema de la soberanía de Dios para muchos todavía es desconocido, y puede sonar un poco conflictivo a la hora de entenderlo, porque uno diría, bueno, y entonces, ¿hasta dónde llega mi libertad como ser humano? claro. Que es difícil Claro, de comprender, ¿eh? claro, ahí está el punto. Voy a leer el texto, por si en Romanos capítulo 11, porque Pablo una vez que revela lo que es el Evangelio y termina muy alto de ese capítulo 9, Mm. donde vemos lo que es la soberanía de Dios en estado puro, el capítulo 10 como que se vuelve a tranquilizar un poco y ya en el capítulo 11 otra vez arroja revelación acerca de ese misterio de cómo la iglesia fue injertada en el olivo. Y en el capítulo 11 él termina diciendo, en el verso 33 de Romanos, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. Otras versiones dice indescifrables. O sea, hay misterios de Dios que no podemos descifrar, Totalmente. por mucha teología que tengamos. Mm. E inescrutables sus caminos, impenetrables, dicen otras versiones. Hay momentos que Dios no podemos seguirle el paso. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? O sea, Pablo te está diciendo, mira, hay revelación de Dios que nosotros podemos tener registrada, pero que nuestra mente finita nunca podrán llegar a entender a ese Dios infinito. Y aclaro, en lo personal creo que ni aunque estemos en la eternidad, o sea, aún estando en la eternidad con un cuerpo glorificado delante del trono, creo que hay misterio de Dios que el ser humano nunca va a llegar a entender. Y por supuesto, imagínate estando en este cuerpo limitado, con una mente finita. Acordate cuando Pablo dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Cuando Pablo dice, en parte conocemos, está hablando por él y otros apóstoles. Ellos conocen en parte. Y esa parte la profetizan y a nosotros nos llega en la escritura. Ahora, si Pablo conoce en parte, habiendo estado en el tercer cielo, si Pablo conoce en parte, no habiendo revelado todo, porque él mismo dice que hay palabras que para el hombre que el hombre no va a poder llegar a entender, o sea, ¿cuánto conocemos nosotros? Si él conoce en parte, o sea, nosotros conocemos nada comparado a Pablo. Pero al mismo tiempo, Pablo, comparado con la eternidad, él dice, ve oscuramente, como un espejo. Entonces el tema de la soberanía es que Dios toma una decisión y no tiene que darle explicación a nadie. Soberano, déspota, que a veces es una palabra que puede sonar fuerte, pero entendiendo no, o sea, Dios hace algo y él no tiene que darle explicación al vaso de barro, él es el alfarero. Pablo viene hablando de todo eso y dice, ahora mira, resulta que hay cosas que tu mente no va a poder llegar a entender. Y providencia es que Dios interviene en cada una de esas cosas. Y como vamos a ver ahora, nos hace libre de ciertas filosofías, teologías, en las que parece que el hombre tiene todo bajo su control. De hecho, sin ir más lejos, te comparto un minuto, te voy a compartir un minuto más la pantalla para que puedas
para que puedas ver, o para que no los oyentes, para los oyentes lo vamos a leer, pero para los que estén del otro lado de la pantalla van a poder ver algunas filosofías de las que estamos hablando. Por ejemplo, el panteísmo dice o enseña que Dios es una parte de la creación. La providencia divina nos enseña que Dios es el creador, que desde el principio Él creó todo, bueno y en gran manera, pero que al mismo tiempo Dios es el sustentador de eso creado. ¿Qué enseña el deísmo? El deísmo enseña que Dios le dio cuerda al universo y se fue. Y acá abajo está el hombre, destruyendo el planeta, ¿no? Cargándose toda esa creación. No, la providencia divina, Hebreos capítulo 1, verso 3, Hubiera nos abandonado, sigue digamos. diciendo que él es el sustentador de todo lo creado. Entonces esta palabra es verdad, no aparece en la Biblia, pero yo veo en la Biblia un Dios creador, yo veo en la Biblia un Dios sustentador, veo en la Biblia un Dios que gobierna, y no el humanismo que algunas teologías quieren enseñar hoy, de que el hombre es el que está llevando a cabo la obra de Dios. No, el hombre está llevando a cabo una obra de Dios, pero por encima del hombre está un señor gobernador que controla todo, ¿no? Y una frase que escuché una vez y a mí me gustó mucho es que si Dios no controla todo, no controla nada. O sea, si hay algo que a Dios se le escapa de la mano, estamos en problemas. Es que Aún nuestra salvación si no, no podría estar sería en... Dios, ¿no, Raúl? Si no controlara todo, no sería Dios. Que de ahí pasa un poco, mira, y sin salirme mucho del tema, pasa que yo veo una teología con respecto a lo que es Satanás, que a veces es peligrosa porque lo ponen al mismo nivel de Dios, en el sentido de que parece que a Dios se le escapó de las manos lo que ocurrió con Satanás y que, bueno, como tú has visto a veces los dibujitos que te ponen aquí, aquí Sí, representa a Dios y aquí al diablo, y como una lucha al mismo nivel, como si Satanás estuviera peleando al mismo nivel que Dios, cuando sí, en realidad, si nosotros pensamos, y a veces te das cuenta que hay cristianos que piensan un poquito así, si así fuera, Dios no sería Dios. O sea, a Dios no se le ha escapado de las manos lo que ha sucedido con Satanás, y que Satanás esté haciendo lo que está haciendo ahora, digamos, es parte del cumplimiento de la providencia de Dios para que se cumplan sus propósitos y sus planes, y Satanás no opera más allá del límite de lo que Dios le ha permitido. Al final, Satanás viene a convertirse en un instrumento exacto. para el cumplimiento de los planes de Dios. Exacto. Fíjate que a veces, incluso con el tema, y te dejo de compartir un poco pantalla, ahora volvemos al gráfico, pero para que podamos charlar de esto que creo que puede ser interesante. Cuando vamos al pecado del hombre en el huerto del Edén, algunos se creen que cuando Adán agarró el fruto, como que Dios empezó a agarrar la cabeza y a decir, no, no, que no coma porque... No, el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, y a pesar de que Adán fue libre de tomar esa decisión, no fue libre de Dios. O sea, siempre que sucede algo, hay un propósito detrás. Y fíjate, por ejemplo, si Adán no hubiera pecado, nosotros conoceríamos el amor de Dios, pero no el perdón. Por ejemplo, o sea, yo el perdón de Dios lo conozco porque Adán pecó. Si no, podría conocer el amor, pero no el perdón. Si Adán no hubiera pecado, yo podría conocer la gracia de Dios, pero no la misericordia. ¿Por qué conozco yo la misericordia de Dios? Que la palabra misericordia es misericordia, corazón, miseria cardio. O sea, el corazón de Dios puesto en mi miseria. ¿Por qué soy un ser miserable? Porque Adán pecó. Entonces, como Adán pecó, el pecado entró en el mundo, somos seres miserables. Sin el pecado de Adán, yo no podría conocer la misericordia de Dios. No estoy diciendo que Dios hizo pecar a Adán. Estoy diciendo de que si Dios lo permitió es porque un propósito hay detrás. Entonces, dentro de ese propósito entra el tema de la providencia divina, muy importante a la hora de estudiar escatología, porque vamos a estar estudiando los programas finales o el programa final de Dios, y si Dios hay algo que no tiene bajo control, nadie nos aseguraría que todo lo que está escrito va a pasar. Así es. Y que no hay un final feliz tal y como nosotros lo vemos en la Escritura, una iglesia que gana, ¿no? Una iglesia que termina ganar en el sentido de que al final Cristo viene a tomarla como esposa para habitar en esa nueva Jerusalén de la cual estaremos hablando.
Entonces, yo quiero hacer un paréntesis también para que, como bien decís, tal vez hay gente nueva que está escuchando esto, Claro. o por primera vez. Providencia no significa que Dios maneja al hombre. Providencia significa que Dios controla cada una de las decisiones. ¿Cómo lo hace? No lo sé. No El, lo sé. el El libro, hombre es libre de tomar decisiones, pero no es libre de Dios. sí, hay cosas que obviamente se escapan a nuestra mente limitada. Estamos limitados. Lo que pasa es que nos cuesta aceptar de que estamos limitados, ¿eh? Porque no nos gusta reconocer de que no sabemos tanto como nos creemos, Exacto. pero en cualquier área de la vida. Y que aunque haya temas teológicos que no se pueden entender, no significa que no se deben aceptar. Exactamente. Entonces, porque a veces no lo entiendo. Yo cuando estudio cristología, hay temas de la cristología que yo no entiendo. Y Pablo dice, grande es el misterio de la piedad. O sea, la palabra grande ahí es mega, es como meter la mano en una bolsa que no tiene fondo. Y estudiar, o sea, ¿cómo se combina en Jesús la naturaleza humana divina? No lo sé, o sea, mi mente no puede. O sea, ¿cómo siendo Dios al mismo tiempo se hace siervo? Ya el mismo tema de la encarnación es un misterio que no se puede explicar. Imagínate cuando entramos en misterio de carácter escatológico. Hay gente que le resulta un gran problema este asunto, el no poder llegar al quid de la cuestión, digamos, a la raíz del asunto y poder comprenderlo por completo. Y a veces, por causa de eso, hay gente que termina renegando y apostatando de la fe porque no han llegado. Es un asunto de fe, al fin y al cabo. Yo lo entiendo o no lo entienda. Es así, ¿no? Entonces, en la Biblia va a haber muchas cosas que para nosotros son un misterio y ojalá pues la entendamos algún día si estamos con el Señor y si no, pues nada, estaremos ahí disfrutando de su presencia. Así que, Sí, yo te repito, yo aún creo que hay temas en cuanto es la identidad de Dios, que una eternidad no nos va a alcanzar para conocer. claro, Imagínate ahora con una mente finita, sabiendo que en la Biblia no tenemos toda la revelación, tenemos toda la revelación que necesitamos, exacto. pero no toda la revelación que nos gustaría. Ya, Y aún así, con el Espíritu Santo y demás, hay temas que se nos van de las manos. Y total. el tema de la providencia, uno dice, bueno, y si no se puede explicar por qué se estudia, porque es clave a la hora de entender, principalmente, como vamos a ver, el tema de la escatología. Así que, si te parece, te termino con el gráfico y Sí, pasamos a algún vale. ejemplo bíblico y tal vez nos tocará ocupar, no sé si otro programa, pero me gustaría que quede claro. O sea, antes de entrar en lo que es el programa final de Dios, que tengamos presente de que todo lo que está por acontecer está todo bajo control y que no hay nada que a Dios se le escape de las manos. Entonces decíamos que la providencia, te vuelvo a compartir pantalla, nos hace libre del panteísmo, Dios es el creador, nos hace libre del deísmo, Dios sustenta el universo con la palabra de su poder, nos hace libre del humanismo, Dios es el que gobierna, el determinismo, que el determinismo es que todo lo que acontece es el resultado de una decisión del hombre, y sí es verdad que hay una parte que lo que uno siembra recoge, pero hay un Dios cooperador detrás de todo eso también, y que hay cosas que nosotros tenemos que no hemos buscado, y hay cosas que no hemos buscado, y se juntan una serie de puntos que al final tenemos que llegar a la conclusión que hablar de providencia en términos prácticos, de hablar de que Dios es el Señor de todo, que no hay nada que se les escape y que no hay filosofía que pueda llegar a explicar con exactitud todo lo que acontece, como diría el predicador, de este lado del sol. A pesar de que nos llenemos la boca muchas veces de buscar explicación a todo, hay puntos donde tenemos que decir, grande es el misterio de la piedad, o, como dijo Pablo, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. A mí en este Sí, asunto, y perdona que te corte, Raúl, me gusta mucho siempre tirar del libro de Job, porque es un libro que, y si, corrígeme si me equivoco, creo que la historia de Job se supone que acontece antes que la historia de los patriarcas en el Pentateuco, etcétera, ¿no? Es sí, como algo contemporáneo de Abraham. antiguo, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, son 40 y tantos capítulos en donde hay una conversación entre Job y sus amigos intentando descifrar el por qué le ha pasado todo lo que le ha pasado, y al final del libro aparece Dios, se revela de una manera sublime. Sí, ¿dónde estabas tú? Claro, Cuando... y al final Dios no le da respuesta a todas sus dudas y a sus preguntas, simplemente dice, mira, yo
¿quién eres tú para cuestionarme a mí y demás cuando yo he creado todo lo que existe? Explícame cómo funcionan los mares, los animales, esto. Empieza, y entonces Job solo tiene que caer de rodillas y decir, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. O sea, ¿quién soy yo para cuestionarte a ti? Y yo tan pequeño, llegar a la altitud de tu conocimiento, tu grandeza, tu soberanía. Al final, Dios es Dios y está muy, muy, muy... Es que no hay palabras para expresarlo por encima que está de nosotros y de nuestra mente limitada. Y eso, repito, a veces cuesta entenderlo, pero es una realidad, por mucho que nos empeñemos a veces en encontrar el porqué de todas las cosas, no vamos a encontrar el significado de todas las cosas. Sí, debemos dejar que Dios sea Dios. Ese es Exactamente. que Él sea Dios y se revele como Dios. Y como bien decís, en el libro de Job hay muchísima sabiduría. Por supuesto que está toda sacada de contexto porque Job no tenía nada que ver con eso, pero eso no significa que lo que los amigos decían eran verdades, o sea, eran verdades, era teología pura antes de la ley. O sea, Job, como bien decía, es contemporáneo de Abraham, todo sucede en Mesopotamia, en los caldeos, y sin que Dios haya mandado revelación por la ley, ya los amigos no sé cómo tenían mucha sabiduría y revelación en cuanto a la persona de nuestro Señor. Así que mira, si te parece, vemos algún ejemplo en la... A mí Perfecto. el ejemplo de providencia, toda la Biblia está llena de la providencia de Dios. Sí, aunque no Y parezca la palabra, está... exactamente, está entretejida en toda la Biblia. Y a mí me gusta ver la providencia de Dios en la vida de José, por ejemplo. Y vamos a verla y seguramente tengamos que ocupar el próximo programa para hablar cómo influye en la escatología, porque es lo que nos interesa a nosotros. No, porque podríamos hablar de providencia en la salvación, providencia en Israel, ¿no? Si hoy en día Israel sigue en pie es por la providencia de Dios, por ejemplo. La nación más odiada del mundo sigue en pie porque Dios tiene promesas con Israel. O sea, no hay nación más odiada que esta. ¿Cuántas veces intentó ser destruida, pero vuelven otra vez a levantarse? Porque dentro de la providencia de Dios vemos ahí cómo Dios está detrás. Pero a mí me gusta, por ejemplo, el caso de José. Y fíjate, por ejemplo, en Génesis capítulo 45. Todos conocemos la historia. Él tuvo un sueño, pero atravesó 13 años, de los 17 a los 30 años de incertidumbres y demás. Y el sueño estaba en Egipto para José, aunque él no lo sabía del principio. Pero él estaba en Canaán. ¿Yo cómo hubiera hecho que José llegue a Egipto? Yo hubiera hecho, no sé, si yo hubiera diseñado el plan, que un par de misioneros pasen por Canaán y le digan, José, Dios tiene un propósito grande con tu vida, vamos a Egipto y allá vas a ser rey. Sin embargo, no fue así. Nosotros conocemos la historia como primero hubo una cisterna, luego en la casa de Potifar fue acusado injustamente, termina en una cárcel, el copero se olvida de él. O sea, fueron 13 años que una de cal y una de arena. Y cuando nosotros llegamos al capítulo 45, verso 5 de Génesis, José le dice a sus hermanos, una vez que todo esto pasó, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme venido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea, él lo primero que reconoce es que el propósito que había detrás de todo eso era preservar con vida a esas 70 personas que eran la familia de Jacob. Ahora, él sigue hablando y en el versículo 7 dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros a posteridad sobre la tierra, daros vidas en este tiempo de tribulación. Y él termina reconociendo que fue Dios el que lo llevó a Egipto. En el capítulo 50, verso 20 dice, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Entonces, vamos a la cisterna. ¿Los hermanos tuvieron libre albedrío a la hora de arrojarlo? Sí. ¿Fueron libres de Dios? No. Dios estaba detrás. Lo vendieron a los ismaelitas, que justamente, fíjate en esas diosidencias, cómo terminaron en la casa de Potifar, que era una persona cercana al carcelero, al dueño de la cárcel. Era una persona... ¿Qué providencia? Ahora, ¿la mujer de Potifar tuvo decisión para acusarlo? Sí. ¿Fue libre? Sí. ¿Libre de Dios? No. Llega a la cárcel. Qué casualidad que en la cárcel está la persona más cercana al rey, el copero, que era su persona de confianza.
Entonces el copero se olvidó de él, todo lo que nosotros... Y cuando finalmente José llega a Faraón, Faraón reconoce no hay otro hombre como él en el que esté el Espíritu de Dios, y José termina diciendo, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Eso lo reconoce él a los 30 años. Pero de los 17 a los 30 años, seguramente él atravesó momentos de incertidumbre como todos. ¿Está Dios detrás de esto? ¿Me habré equivocado? ¿Habré hecho algo mal? Sin embargo, vemos la providencia de que a pesar de que los hermanos tuvieron libre albedrío, la mujer de Potifar tuvo libre albedrío, el copero se olvidó de él 2 años también por un propósito de Dios que desconocemos, y cuando llega delante de Faraón, ese sueño se cumple, preservar con vida a mucho pueblo. ¿Y de qué manera lo hizo Dios? De una manera que yo no lo hubiera hecho. Yo le hubiera evitado a José, era un buen tipo, ¿no? Le hubiera evitado a José muchos malos tragos, pero Dios lo determinó a hacer así. Y así sucede con nuestra vida también. A veces, pero ¿por qué nací en esta familia? ¿Por qué me tocó este padre? ¿Por qué esta iglesia? ¿Por qué este pastor? ¿Por qué pasó eso? Y al final nos damos cuenta que detrás de todo, cuando miramos para atrás entendemos. Cuando miramos para adelante nos llenamos de incertidumbre. En la escatología, hoy podemos mirar para atrás y ver cómo Dios preservó a Israel y glorificamos a Dios. Miramos para adelante y hay mucha incertidumbre. Habrá un nuevo orden mundial, habrá un anticristo persona, sistema, habrá realmente un Armagedón, pero cuando estemos en la Nueva Jerusalén y volvamos a mirar para atrás, vamos a ver una vez más la providencia de Dios. Yo creo que la providencia de Dios se entiende mejor cuando miramos para atrás, porque cuando miramos para adelante hay incertidumbre. Ahora, si somos capaces de, a pesar de que no entendemos todo cuando miramos para adelante, pero aceptamos que Dios va a estar ahí, como bien estaremos viendo en el próximo programa, que a Dios nada le va a tomar de sorpresa, podemos descansar entonces en que si Dios sustenta el universo con la palabra de su poder, ¿cómo no va a sustentar también nuestras propias vidas en eso? Podríamos seguir viendo ejemplos. La vida de Esther, por ejemplo, providencialmente cómo Dios la tuvo ahí, la preparó para este tiempo, ha llegado. La vida de los apóstoles también, cómo Dios trabajó en ellos, y al final llegamos a la conclusión de que es una palabra que debería estar en la Biblia. Yo soy de esas personas que digo, aunque sea, no sé, algún traductor que busque en lugar de poner que Dios sustenta el universo, poner que Dios providencialmente gobierna, no sé, de alguna manera, alguna paráfrasis de la Biblia, creo que tendría que estar la palabra, porque es una palabra que a pesar de que no podemos explicarla del todo, creo que no llegamos ni a un 5% de lo que podríamos explicarla, sí la vemos entretejida a lo largo de toda la Escritura y nos hace libre de un montón de teologías, filosofías, etc. Sí, la verdad que es un tema súper interesante. Yo creo que deberíamos de seguir el próximo programa, sobre todo viendo cómo afecta al tema de la escatología un poquito más, ¿no? Sí, ¿Qué te parece? es, es, Así, porque ya se nos acaba el tiempo ya. sí, es ahí donde tenemos que llegar, que al menos hoy queden preguntas, lagunas en el oyente y a ver si con el próximo programa que vamos a tener podemos desarrollar un poco más cómo afecta esto y ahí sí, vamos a tocar algunos versículos que nos van a hacer volar la cabeza. Pues es un tema muy interesante. Os emplazamos al próximo programa. Como sabéis, los programas duran unos 30 minutos, tenemos tiempo limitado. Y si no habéis visto los anteriores, ahí están colgados en la página web, en el canal de YouTube, y os animamos a que los veáis. Cualquier duda nos podéis escribir, ahí estaremos en la medida de lo posible contestando. Y pues nada, os mandamos un saludo y que el Señor os bendiga. Chao, chao.